Hoy la Federación Teosófica Interamericana se siente muy feliz al recibir un joven hermano de Chile de nombre Alejandro Ignacio Alfaro, con una charla muy especial que lleva por título Descubriendo los caminos para la investigación teosófica. Y algo muy interesante, el desarrollo que debemos prestarle atención para poder aprender a investigar el material teosófico. Bueno, pues vamos a pedirle a nuestro querido hermano José Álvarez que por favor nos dirija la invocación en este momento. Adelante, José. Gracias. Sentémonos con la columna vertebral derecha, los pies sobre el piso, las manos pudieran estar sobre los muslos, vertidas hacia arriba o sobre las rodillas, en la posición que a veces se le llama de faraón. Hagamos 2 inspiraciones lentas y profundas. Y mentalmente repitan después de mí cada frase. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz para todos los seres. Gracias, hermano. Como les decía, hoy tenemos a nuestro querido hermano Alejandro Alfaro Aldaros. Tiene apellido parecido a Alfaro. ¿Quién es el hermano Alejandro? Alejandro vive en Chile, tiene 35 años, es ingeniero civil e industrial. Esa es su profesión. Es un estudioso desde el año 2003 en la Sociedad Teosófica. Años, aproximadamente 12 años, que le han dado la oportunidad de ir aprendiendo y acumulando un poquito de experiencia. Alejandro dice que el propósito, durante este tiempo me he dedicado a comprender las bases fundamentales de las enseñanzas teosóficas, enfocando mi estudio especialmente en las personas que fundaron la organización y en el propósito por el cual existe la Sociedad Teosófica. Me da tanta alegría ver los jóvenes con este tipo de responsabilidad de servicio. ¿Por qué? Porque ya muchos de nosotros somos entrados en edad y sin embargo vemos en ello una esperanza despierta para la humanidad presente. Así es que, Alejandro, nos da mucha alegría que los jóvenes como tú se decidan y digan, sí, yo voy a estar con ustedes y voy a dar un poquito de lo que he estudiado. Nosotros felices, tú no te imaginas la felicidad que le da a un teósofo o a un estudiante de teosofía ver que los jóvenes están ahí dispuestos a seguir el servicio. Es un servicio a la humanidad que da la teosofía, que no reconocemos verdaderamente ese servicio para la evolución humana. Así es que mi gratitud
por tu decisión de acompañarnos hoy, un domingo 6 de abril. Adelante, los micrófonos son tuyos, Alejandro. Bueno, lo primero, muchas gracias Magali y bueno, a todos los presentes por la presentación. Bueno, antes de comenzar un poco con la conferencia que decidí exponer hoy día, es primero agradecerles la invitación. Espero que esto no se escuche como una especie de falsa modestia, pero siento yo realmente que hay personas aquí dentro, bueno, aquí en la FTI, escuchándome, dentro de los miembros de la Sociedad Teosófica acá en Chile, que poseen un montón más de conocimiento, un montón más de sabiduría que el que le está hablando. De hecho, también yo me doy cuenta cuando veo algunas conferencias de los miembros más antiguos y me doy cuenta que hay una brecha muy importante en cuanto a manejo, en cuanto a habilidades. Entonces, pero de todas maneras, justamente como decías tú, Magali, ¿por qué estoy acá? ¿Qué les puedo entregar a todos ustedes que me están escuchando si, si hay personas prácticamente que lo hacen mejor que yo? Y creo que les puedo entregar quizá un poco de valentía y les puedo entregar quizá un poco de conocimiento y lo que me gusta a mí es siempre hablar de temas prácticos, ¿ya? Estoy muy... eh, a mí me encantan todas las conferencias y muchas de ellas se enfocan en temas maravillosos, eh, pero mucho se queda quizá en la teoría. Entonces yo intento hacer esto, bueno, con el mayor amor posible, con la mayor compasión posible para que este trabajo resulte de la mejor forma. Tal como les dije, hoy día me corresponde descubriendo los caminos para la investigación teosófica. Lo conversé con algunos miembros acá en Chile y les pareció un poco particular el título. Y como le estaba diciendo anteriormente, a mí me gusta hablar de temas prácticos. Todos nosotros pasamos por distintas escuelas, la escuela de la vida, podríamos llamarle. La escuela de, por ejemplo, nuestra familia, nuestros padres, nuestros hermanos, si es que tuvimos. La escuela en donde nos formamos, ¿cierto? Estudiamos para formarnos. Yo tuve la suerte de que mis padres pudieron darme a mí una carrera profesional, ¿cierto? Pero tenemos aquí un paso y aquí solamente la mayoría de los que está acá somos miembros de la Sociedad Teosófica, entonces si bien tenemos distintas formas en las que fuimos criados, en las que fuimos formados, en las que nos desarrollamos de distintas maneras, sí hay un paso que la mayoría de los que está acá, más del 90%, sí lo pasamos, y es que hemos estado dentro de una logia teosófica. Entonces en eso principalmente quiero enfocarme un poco en la estructura de lo que estamos haciendo en las logias teosóficas. He visto, quizá en este tiempo, en estos 12 años, he visto cierta desmotivación. Aquí en Chile está ocurriendo un fenómeno como muy extraño, particular. Están ingresando muchos miembros nuevos, pero lamentablemente muchos no se quedan. Entonces, si bien pueden ser múltiples factores que pueden estar explicando esa situación, puede ser que las clases introductorias que se hacen aquí presencialmente quizás no tengan mucha conexión con lo que ocurre dentro de las logias teosóficas. Entonces, por eso quiero enfocar principalmente el estudio o esta investigación en particular en eso, para ver si en algún momento podemos enlazar estas dos cosas, entre la presentación de cómo se hace la enseñanza teosófica y lo que estamos haciendo dentro de, por ejemplo, las logias teosóficas.
Existe mucha confusión, sobre todo en los miembros nuevos de la Sociedad Teosófica, con respecto a una guía de estudio. Y la verdad que mi formación individual dentro de la Sociedad Teosófica fue muy libre. A mí, para bien o para mal, nunca me dijeron qué es lo que tenía que estudiar, qué es lo que tenía que hacer, qué actividades están bajo mi responsabilidad. Así que fue muy libre el estudio y mi proceso de desarrollo dentro de la sociedad teosófica. Pero yo he notado que hay algunas personas que esa metodología o esa forma no les conviene mucho, no les ayuda mucho. Y necesitan por lo menos alguna sugerencia, alguna guía por dónde empezar. Y creo que eso es muy importante. Si bien eh, mi formación individual no creo que sea como un parámetro generalizado, porque si hubiese sido de otra forma, a lo mejor yo no estaría acá, ¿ya? Yo no estaría acá porque hubiese sentido como que alguien me hubiese estado como presionando constantemente a hacer algo o a estudiar algo que a lo mejor a mí me incomoda, ¿ya? Pero hay algunos miembros nuevos sobre todo que probablemente sí les acomode que se le entreguen ciertas sugerencias o recomendaciones. También vamos a hablar un poco de cuál es la diferencia entre la investigación teosófica y otra cualquiera. Hoy en día hay un montón de instituciones, no solamente de este tipo de índole esotérica, sino que, por ejemplo, acá en Chile hay un instituto de ciencia y filosofía muy interesante. Yo no conozco en profundidad los detalles, pero como mi carrera profesional está ligada a la ciencia, entonces, y combinando esos enfoques científicos con la filosofía, lo encuentro muy interesante. O también yo soy un aficionado al psicoanálisis. También hay un instituto de psicoanálisis aquí en Chile. Eh, Hay institutos de ciencia, de química, de física, de los que se le pueda ocurrir. Instituciones académicas, universitarias, innumerables. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de lo que se puede hacer ahí, en cualquiera de las instituciones y muchas más innumerables de las que nombré, y de lo que se puede hacer aquí como investigación teosófica dentro de la sociedad? Entonces, también vamos a hablar un poquito de eso. Y la última pregunta, no sé si responderla realmente, pero se puede realizar investigación teosófica en otro lugar que no sea la sociedad teosófica. Y yo realmente lo encuentro muy difícil. Si bien la investigación se hace constantemente, día a día, de instante en instante, cuando hablamos de investigación teosófica en conjunto, estamos hablando de un grupo de personas que tratan de unirse en una mente única, podríamos llamarle, de distintos, por supuesto, todos tenemos distintos pensamientos, pero tiene que haber una idea dominante entre ellos, para que esas afinidades de distintos puntos de vista se puedan abarcar de la mejor forma. ¿Por qué es tan importante la investigación teosófica? Y antes de leer un poco de la carta del maestro, yo quiero hablar un poco del propósito de por qué estoy hablando de este tema en particular. Esta carta corresponde de Letter Master Wisdom, de la serie primera, la número 42, Carta de los Maestros de Sabiduría. Y un poco para hablarles en contexto de lo que estaba ocurriendo en esa época, hace muy poco se había trasladado hacia la India, la sede de la Sociedad Teosófica, y se estaban formando, bueno, se estaba haciendo mucha difusión de la teosofía y de la Sociedad Teosófica en particular, y por supuesto se empezaron a formar muchas logias teosóficas. Entonces, aquí no se sabe bien, pero se presume que quizás puede haber sido una de las dos personas que están mencionadas que pudieran haber recibido esta carta. ¿Ya? La vamos a leer primero y después vamos a un poco a investigar sobre el propósito que tiene el maestro para la formación de logias teosóficas o la difusión de la enseñanza teosófica. Entonces el maestro dice: Olcott tiene razón.
Nuestro hermano, y aquí hay un asterisco porque no se sabe a quién en específico pudo haberse enviado la carta, se cree que está dirigida a Babu Piri Chanmitra, que fue presidente de la rama Calcuta, que estaba recién formada, o con mayor probabilidad a su secretario Babu Narendra Sen, que Babu Narendra Sen se sabe que sí recibía correspondencia por parte del maestro. De Babu Piri Chanmitra puede ser que esta haya sido la única. Entonces, pero de Babu Narendra es con mucha mayor probabilidad que haya sido enviado. Nuestro hermano, ahí el asterisco, ha hecho mucho para establecer una sucursal en Calcuta, un trabajo encomiable, y lo ha hecho con todo el corazón. Sin embargo, tiene que hacer algo más antes de poder esperar cosechar recompensa. Tiene que infundir en la nueva rama el espíritu de investigación teosófica independiente, para hacer que los miembros comiencen su trabajo como si los fundadores ya no fueran personas vivas y la carga de continuar este movimiento recayera enteramente sobre sus hombros. Y aquí el maestro está realmente agradecido de cualquiera de los dos, no importa de quién en particular, de que obviamente se haya fundado y que no solamente en Calcuta, sino que en distintas partes de la India se empezaron a formar muchas logias teosóficas, y lo agradece porque lo hizo con un impulso que viene desde el corazón de cada una de estas personas. Sin embargo, él dice, eso no es tan importante. O sea, sí, es importante fundar logias teosóficas, que cada vez se difunda más la enseñanza, pero lo más importante para el maestro es que la rama tenga un espíritu de investigación teosófica. Y no solamente eso, que sea independiente, que sea autónomo. Y aquí podemos verlo en distintas sociedades teosóficas del mundo. Las logias teosóficas que nosotros hacemos aquí en Chile, en Santiago, son distintas a las que podemos hacer en Argentina, son distintas a las que podemos hacer en India, son distintas a las que se hacen en Estados Unidos. Si bien, como les decía al principio, todas tienen un sustento fundamental para poder funcionar, cada una dentro de sus formas, las metodologías que utilizan son independientes. Y eso es lo que está buscando realmente el maestro. Está buscando focos de investigación autónomos, independientes, en cada uno de los centros en que se forma una logia teosófica. Eh, y al principio, por supuesto, eh, siempre cuando se forma una logia teosófica o se está difundiendo enseñanza, a lo mejor tiene que recaer por un tiempo esa energía o esa fuerza para sustentar obviamente el esfuerzo de formar una logia teosófica, como aquí lo era Babu Norendra o Babu Piri Chanmitra, o podemos nombrar otros más, Olcott, Blavatsky, y no terminaría nunca con la lista, pero esas personas tienen que infundir el espíritu de investigación teosófica en todos los demás miembros de la rama. Que no dependa de un par de personas que están dentro de la rama para que ese espíritu, esa llama, no se apague. ¿Y cómo debe ser la investigación teosófica? Esto proviene de un artículo que es de William B. Ross, ¿ya? El artículo se llama La investigación teosófica. Mucha del contenido que ustedes van a ver lo saqué de ese artículo en particular. Y él propone lo siguiente. La investigación teosófica, en primer lugar, debe ser sistemática o prolongada. Lo voy a leer primero y después vamos a comentar algunas cosas. Y debe tener un objetivo: la adquisición de algo nuevo, algo no conocido con anterioridad. De otra manera, no sería investigación. Es una tarea deliberada para enriquecer el conocimiento humano y consiste en una o más de las siguientes actividades. Y quizás pueden haber algunas confusiones con la palabra sistemática, porque alguien se puede imaginar como una especie de computador o algo más mecanizado, pero cuando hablamos de sistemática, y sobre todo con lo que pone después, tiene que ver con la adquisición de algo nuevo. O sea, todos los días yo me levanto y hago mi disciplina, hago mi meditación
y me preparo para recibir algo nuevo. ¿Y de dónde viene eso algo que es nuevo? Proviene de lo interno. Algo que no hemos percibido internamente, espiritualmente o en el alma. Entonces, todos los días yo me preparo para eso. Cuando entro a una rama teosófica, a una logia teosófica, me preparo para la logia teosófica recibir algo nuevo o descubrir algo nuevo. Porque ha ocurrido mucho o me pasa a mí también dentro de las logias teosóficas, que hablamos mucho de lo que, de lo que conocemos, de lo que dijo cierto autor, de lo que dijo Blavatsky, de lo que dijo Leadbeater, que son enseñanzas, por supuesto, maravillosas, pero ¿en dónde queda la parte de la investigación, de descubrir algo nuevo? Vamos a estar repitiendo lo que dijeron todos los autores maravillosos de la historia de la sociedad teosófica, o vamos de verdad a proponernos a conocer algo nuevo dentro de nuestra vida, por supuesto, y dentro del lugar que nos encontremos, independiente que sea una rama teosófica o no. Entonces, William B. Ross dice que tiene que haber por lo menos 5 características para que esto se cumpla. Lo primero es la observación y la experimentación. No solamente que la observación que, por supuesto, en el ámbito de lo teórico, de lo intelectual, como muchos de nosotros acostumbramos a hacer porque leemos muchos textos teosóficos, estamos llenos de libros en nuestra mente, pero muy poco lo ponemos en la experiencia, lo experimentamos, lo ponemos en práctica, lo llevamos a nuestra vida diaria. Entonces, él nombra, William B. Ross dice que hay que tener esas dos cosas. Muy bien, no hay que desmerecer la parte teórica, pero también hay que experimentar, hay que esto vivirlo en la vida práctica. 2, examinar críticamente los hechos y las teorías. Y esto William B. Ross lo aborda como desde el punto de vista científico. Y nosotros, bueno, yo por suerte, como les decía anteriormente, estoy ligado a una carrera que está enfocada en la ciencia, principalmente. Y nosotros en la ciencia reconocemos muchos sesgos tenemos que reconocer, si bien las herramientas que miden cada uno de los experimentos que se pueden hacer en un laboratorio, esos también tienen cierto margen de error cuando uno empieza a experimentar. Error significa una desviación, que se supone que hay una ley de la naturaleza, la ley de la gravedad, y tiene que caer con un 9,81 metros por segundo al cuadrado. Pero cuando hacemos el experimento, de tirar una bola o lo que sea, tiene distintos parámetros. De repente calculamos 9,81, 9,82, 9,80, y eso yo lo pude ver en mi carrera. Pero nosotros en nuestra vida tenemos que ver estos sesgos, tenemos que ver nuestros condicionamientos, tenemos que tratar de percibir estos hábitos que obviamente no nos dejan ver la realidad tal cual como son. Clasificar los hechos, esto es muy práctico y corresponde, creo, más al ámbito de la mente inferior, porque la mente intuitiva ya está un poco más acostumbrada a ver todo más en integridad, pero la mente inferior es la encargada un poco de clasificar los distintos hechos que ocurren. ¿Ya? Esto corresponde a un hecho aislado, o esto corresponde más a la generalización, o esto corresponde más a las leyes de la naturaleza. Entonces, tenemos que hacer distintas clasificaciones de los hechos para poder hacer esta investigación. Porque muchas veces nosotros le quitamos el valor a la mente inferior, pero por supuesto que tiene su uso práctico dentro de la vida. Establecer las relaciones entre los hechos, y de esto se encarga la mente intuitiva de cada uno de nosotros. Si bien, sobre todo en las logias o cada uno en su vida, tiende a leer muchos libros, muchos textos, muchos autores, cuesta de repente hacer este enlace entre cada uno de los autores que nosotros tenemos o que nosotros leímos. Entonces, tenemos que tratar de integrarlo a todos y tratar de ver esto como una generalización. Y cuando logremos hacer esa generalización, pasamos a las relaciones con las leyes. Y ahí podemos establecer una ley de la naturaleza, así como las leyes físicas, como la ley de la gravedad, que lo podemos comprobar en cualquier momento, aunque uno no crea, no crea en la ley de gravedad o tenga cualquier otra teoría, la ley te va a afectar igual.
Y es lo mismo con lo que ocurre con distintas leyes de la naturaleza, como la ley de reencarnación, la ley de karma, la ley de armonía. Aunque uno no crea en todas esas leyes que se supone que actúan en los planos más internos de la naturaleza, igual te van a estar afectando. Y uno tiene que ser capaz de ver las relaciones con todos los hechos que le han pasado dentro de su propia vida, cómo hay una relación directa con las leyes mismas de la naturaleza. Y para hacer esto un poco más ordenado, yo dividí la investigación en distintas tipologías. Y estas tipologías, si bien se pueden dividir en un sinfín de tipos de investigación, yo solamente lo dividí en cuatro. Y también por el tiempo que tengo, que yo sé que es muy reducido, de repente me extiendo un poco más de lo debido, pero voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Y lo dividí en cuatro temas, perdón, en cuatro tipologías. Primero vamos a ver los temas, segundo vamos a ver los grados, después vamos a ver la tipología social y después vamos a ver la dinámica de la investigación. Y para empezar con los temas, este es de un artículo de William B. Ross, que los dividió en 7 temas. Lo primero son la investigación de la literatura teosófica. Lo segundo, la investigación sobre los mitos y leyendas. La tercera, investigación sobre las religiones y los movimientos religiosos. La cuarta es la investigación sobre la filosofía y sobre los sistemas filosóficos. Y esto yo lo agrupé en un solo sector, podríamos llamarle, que le puse lo externo o lo exotérico, que es regularmente lo que más logramos hacer dentro de una rama teosófica. Llegar a lo más interno, a lo esotérico, ojalá que lo pudiésemos hacer, pero yo he intentado de repente avanzar un poco más en lo interno, en lo esotérico en la rama, y veo que no hay como mucho acompañamiento, pero sería un objetivo muy grande que alguna rama se lo propusiera. Deben haber quizás logias de adeptos que estén haciendo, me imagino yo, o que tengan algún discípulo dentro de sus líneas que logre hacer una investigación de tipo más interna o más esotérica. Y dentro de lo esotérico tenemos 3 clasificaciones. Investigación sobre los fenómenos ocultos, investigación sobre el ocultismo y la investigación sobre la metafísica oculta. Vamos a investigar primero o vamos a desarrollar la idea de la investigación sobre la literatura teosófica. Y se divide en estos 3. ¿Ya? La investigación sobre la historia del movimiento, eso lo primero. La investigación sobre la vida de las personas sobresalientes en el movimiento teosófico. Tenemos un montón en nuestra historia de la sociedad teosófica. No los vamos a poder ver todos, pero va a seguir como, si alguno de ustedes quiere seguir esta investigación, esto puede servirle mucho a las ramas teosóficas. Y tercero, la investigación de las fuentes de información teosófica. Si bien el primer tema de historia sobre el movimiento teosófico, yo ahí tengo una foto de la sociedad teosófica en India, en Adyar. Pero el movimiento teosófico yo creo que viene de mucho antes y quizá hay personas anónimas que también han hecho teosofía. Pero primero vamos a hacer un repaso muy breve sobre la historia del movimiento teosófico. Si bien nunca nombró la palabra, Platón en su diálogo socrático, creo que empieza por ahí. Nuestra filosofía teosófica viene de la enseñanza platónica. Y luego de eso, si bien la enseñanza de Platón era un alto nivel metafísico y tiene demasiadas alegorías muy complejas de desarrollar para muchos de nosotros. Después vienen los neoplatónicos que intentan este lenguaje metafísico que entregó Platón y que trasciende obviamente a cada una de las épocas. Ellos intentaron darle un lenguaje más ocultista, más científico, para que ojalá muchos de nosotros pudiésemos entender a través de ellos la enseñanza platónica. Lamentablemente después hubo un periodo de la humanidad muy triste, muy penoso, que comienza con el oscurantismo, la Inquisición, y si bien siguió habiendo logias que estudiaban estos temas, lógicamente lo tuvieron que hacer en secreto, porque a estas personas las perseguían, las torturaban, las mataban, bueno, y una serie de cosas más, que fue un periodo, como les digo, muy triste. Después apareció Jacob Böhm con un grupo de seguidores,
pero Jacob Böhm era cristiano, ¿cierto? Y dio como otra perspectiva de la teosofía, en donde había como un Dios, por decirlo así, monoteísta. Y finalmente llegamos a la sociedad teosófica en la época moderna, desde 1875, que está el movimiento teosófico. Entonces, creo que es muy bueno investigar no solamente de cómo desde el inicio de Platón hasta ahora cómo ha llegado el movimiento, sino que lo que ha ocurrido dentro de la sociedad teosófica. Muchos de nosotros venimos a veces con una especialidad. Por ejemplo, yo vengo del mundo científico y siempre me he basado mucho en hacer estudios comparativos entre la ciencia, sobre todo con la mecánica cuántica, a ver cómo se relaciona con la teosofía. ¿Ya? Pero hay algunos que vienen con enseñanzas cristianas, con enseñanzas de la Kabbalah, con enseñanzas sufi, con enseñanzas, por supuesto, del budismo, del hinduismo, del yoga, y así podríamos seguir también. Entonces, las personas que vienen quizás con alguna especialidad se enfocan mucho en hablar sobre su propio punto de vista o sobre su propia especialización que han adquirido durante su vida y no hablan mucho de la historia de la sociedad teosófica. Por ejemplo, muchos de nosotros ni siquiera hemos leído páginas de un viejo diario, los 6 tomos completos de Henry Steele Olcott, donde nombra actividades y acontecimientos extraordinarios. También nombra mucho de la vida de Blavatsky para los que estamos interesados, obviamente, en los estudios, en la enseñanza que dejó ella. También en Steele Olcott ahí nombra que tiene contacto directo con los maestros de sabiduría, las cartas de los maestros, las cartas de los Mahatmas es una enseñanza esencial también, creo yo, o fundamental dentro de los estudios teosóficos. Entonces, ni siquiera nos dedicamos mucho tiempo a eso, ¿ya? Preferimos hablar desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista de la Kabbalah o de cualquier otra filosofía, pero no lo hacemos prácticamente casi nunca desde nuestra propia historia, que es por qué estamos acá, ¿ya? Y en eso también me quiero basar, también a hablar de la historia de los personajes. Ahí puse algunas personas solamente, no me alcanzaba la PPT completa para hablar de todo ello. Blavatsky, Yach, Leadbeater, Besan, Olcott, Krishnamurti, y me quedo corto realmente. Pero estudiar también, reflexionar sobre la vida de cada uno, las dificultades, las complejidades por las que pasó cada uno, algo extraordinario, todo lo que tuvieron que soportar, todo lo que tuvieron que vivir, cómo superaron cada una de las situaciones que se les presentaron es algo increíble. Entonces sirve como una especie de inspiración a cada uno de nosotros que estamos acá dentro de la sociedad teosófica. Y ahí en la tercera imagen, a esa persona yo creo que muchos no lo conocen, porque si bien el tercer tema que yo puse, que lo muestro ahí abajo, la investigación de las fuentes de la información teosófica. Esa persona que está a la derecha es David Reilly, que escribió un libro y tiene muchos artículos que se llama Blavatsky The Secret Books, los libros secretos de Blavatsky. Y él empezó como miembro de la Sociedad Teosófica y después se fue al Tíbet, porque quiso investigar las fuentes, por ejemplo, de ciertos libros que presentó Blavatsky, como La Doctrina Secreta, como La Voz del Silencio, como El Ocultismo Práctico, porque mucha de esta información Blavatsky menciona que viene de unos tomos de libros que están en unas bibliotecas ocultas dentro del Tíbet, que se llaman los libros de Kyuté. ¿Ya? Entonces, él hace esta investigación y esta comparación entre las dos cosas. Si bien él nunca ha admitido que encontró, por ejemplo, el libro de las Stanzas de Xi'an, y creo que nunca nadie más lo ha visto aparte de Blavatsky, él hace muchas comparativas con ciertos libros, ciertos textos que están en esas bibliotecas y las compara con la doctrina secreta. Es un trabajo de investigación que ha hecho David Reilly y que no muchos lo conocen, que es muy hermoso, muy maravilloso, muy maravilloso, muy maravilloso. Ojalá que, bueno, en algún momento yo tenía pensado
tres temas distintos: la investigación teosófica, los libros secretos de Blavatsky, tal como lo presenta David Reilly, y otro tema más que era la fiebre del compromiso. Finalmente me decidí por eso, pero quizás para otra oportunidad podríamos explorar un poco más sobre eso. Dentro de personas em, que han investigado sobre las fuentes, de dónde proviene toda esta enseñanza, creo que por ahí están dentro de los top 10. Podría estar Kurt Leland, que hizo como una investigación de los collecting writings. Por supuesto, Daniel Cadwell no lo puedo dejar atrás porque hizo toda una investigación de los escritos más esotéricos de Blavatsky. Pablo Sender, yo creo, se especializa también mucho en este tipo de investigaciones, y quizás dentro de los top 5 de autores modernos, podríamos llamarle, creo que esos podrían ser. Y de los autores antiguos, me parece que Geoffrey de Barboca, por supuesto con la obra, creo yo, que es la más importante de Geoffrey, que tiene varias, pero que es difícil elegir una, pero el plan divino es una aproximación y un acercamiento a la doctrina secreta muy interesante a algunos de nosotros que nos cuesta un poco más. Y Boris de Sirkov también, que hizo una investigación o una compilación de los collective writings. Entonces, por ahí creo yo que si en algún momento alguien se decidiese a estudiar en específico la investigación de las fuentes de la información teosófica, podrían ser esos autores, como una sugerencia para que lo pudiesen estudiar dentro de sus propias ramas o logias teosóficas. Investigación sobre los mitos y las leyendas. Dentro de la investigación sobre los mitos y las leyendas, eh, lo dividimos en tres tipos: sobre la creación, sobre la cultura y sobre los mitos de la naturaleza. Voy a pasar un poco más rápido por cada PPT para no demorar. Y bueno, aquí puse una imagen de la cultura maya, y también quise poner algo, no sé si se puede atribuir a la nacionalidad, pero son imágenes combinadas con la cultura Rapa Nui, que está aquí en Isla de Pascua, que también se dice dentro de la doctrina secreta que proviene de una humanidad anterior a la que estamos hoy en día. Incluso dice Blavatsky que proviene de la tercera raza, ni siquiera de la cuarta ni de la quinta. Entonces, proviene de una tradición y una cultura mucho más antigua de la que imaginamos. ¿Y cuál es la importancia de la investigación sobre los mitos y leyendas? La importancia de la naturaleza en la creación, en todos los aspectos, en todas las culturas, tradiciones, en todos los mitos, la naturaleza es muy importante. El uso de materiales simbólicos, por ejemplo, desde el del Popol Vuh se dice que proviene de la tradición maya, que el hombre nació de ahí. Y dentro de, por ejemplo, la cultura escandinava se dice que Odín toma dos troncos y crea al hombre. Y dentro de la cultura Rapa Nui se dice que nosotros provenimos del barro. Entonces siempre ocupan símbolos o materiales que provienen de la naturaleza. Dentro de cualquier mito, dentro de cualquier leyenda que ustedes puedan investigar, van utilizando distintos materiales o símbolos de la naturaleza para poder explicar la creación o la cosmogonía del universo. Y por supuesto, la existencia de seres divinos, creadores que modelan el universo. ¿Cómo se llamaba el de Rapa Nui? Se llama Makemake, se llama que yo fui a la isla de Pascua, entonces traté de investigar un poco de su filosofía o de sus creencias, de los mitos que existen dentro de la isla. Y la presencia de ciclos de transformación, ya sea mediante destrucción o mediante intentos de perfeccionar la creación. Y siempre utilizan este recurso en distintas tradiciones. Por ejemplo, en la cultura escandinava se utiliza el Ragnarok, que es un acuerdo que hacen entre toda la jerarquía de dioses para destruir el mundo tal como lo conocen y iniciar una nueva humanidad.
En la cultura Rapa Nui también ocurre algo parecido, y yo creo que está muy ligado al hundimiento del continente Lemuria. Y se dice que, bueno, el Jotumatua, que es el hombre que sobrevivió de alguna manera, él es un navegante, sobrevivió a este cataclismo que ocurrió en este continente que había en el Océano Pacífico y se va a una isla y ahí se establecen en la que se conoce hoy día como la isla Rapa Nui. Que eso es muy interesante porque yo hago la comparativa entre los estudios que hacen la doctrina secreta y lo que apareció y lo que está en un libro de la isla que se llama La leyenda de Jotumatua, y ahí explica un poco y yo veo mucha analogía, muchas comparaciones que se asimilan mucho entre la doctrina oculta y los mitos de distintas tradiciones. La investigación sobre las religiones y los movimientos religiosos. Bueno, ahí puse distintos símbolos, podemos ver la cruz, podemos ver símbolos más relacionados con el Islam, podemos ver mandalas, que los mandalas están más relacionados con la tradición budista o también con la tradición hinduista en algunos casos. ¿Y qué es lo importante de hacer distintas investigaciones? Porque podemos ir una por una con las distintas religiones viendo sus distintas características. Pero ¿qué va a ser lo distinto que nosotros hacemos de cualquier otro instituto que se dedique a investigar distintos tipos de religiones con lo que vamos a hacer aquí en la Sociedad Teosófica? Y yo creo que lo más importante es buscar los puntos en común entre unas con otras. Si nos vamos a poner a ver diferencias entre una y entre otras, vamos a encontrar infinidad de diferencias. Y todas estas tradiciones religiosas tienen su sistema interno esotérico. Por ejemplo, el cristianismo está la gnosis, en el islam está el sufismo, en el judaísmo está la Kabbalah, en el hinduismo está la Bhaktavilla, el budismo también tiene su sistema interno y así podemos. Y en cada uno de esos sistemas internos que tiene cada una de estas tradiciones podemos encontrar justamente la teosofía. La teosofía podríamos llamarle como una especie de tronco entre las distintas divergencias o diferencias de las distintas tradiciones religiosas que existen en el mundo. A los pies del maestro también tiene algo muy interesante, que dice que uno debe estudiar todas las religiones. ¿Y por qué uno debe hacerlo? También lo explica a los pies del maestro. Porque uno debe hablarle a las personas en la forma que ellos entiendan. Imagínense que voy a dar cualquier situación hipotética, imaginaria, que yo me empiezo a hablar con un cristiano ortodoxo o un judío ortodoxo o lo que sea. Y le empieza a hablar de Blavatsky, le empieza a hablar del Leadbeater, le empieza a hablar de la doctrina oculta. Por supuesto que probablemente la persona me rechazaría prácticamente inmediato, casi que ni me escucharía. Entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por acercarnos a cada una de esas personas y tratar de hablarle en su propio lenguaje, en su propio vocabulario, como ellos puedan entender mejor. Si bien lo fundamental, obviamente, las bases que tiene la teosofía son lo que tiene mayor valor dentro de nuestra propia tradición, la forma en algunos casos de cómo se presenta la teosofía, también tenemos que ser cuidadosos en cómo presentarla y cómo exponerla a otras personas o a otras tradiciones religiosas. Investigación sobre la filosofía y sobre los sistemas filosóficos. ¿Y qué es lo importante de esto? Es sentar las bases filosóficas para el estudio del ocultismo. Y esto ocurre también un poco en la yoga. La yoga, el sistema filosófico por el cual se sientan las bases sobre, por ejemplo, el yoga que estoy hablando del Raya Yoga de Patanjali, que es la línea que corresponde a la sociedad teosófica o a la enseñanza teosófica, se basa principalmente en el Samkhya, ¿ya? Eh, y de acuerdo al Samkhya, el Patanjali va estableciendo el sistema científico, el sistema de yoga, para llegar finalmente a la realización o adquirir cierta habilidad en la técnica de Samadhi. Y aquí es lo mismo.
vamos a adquirir ciertas bases filosóficas, por supuesto teosóficas, para poder en algún minuto o en algún momento poder empezar a practicar ciertas bases del ocultismo, de la ciencia oculta. ¿Qué es el segundo punto? Dice purgar elementos filosóficos, unirlos y sintetizarlos en un todo. Creo que este es uno de los ejercicios que hace muy bien Doctrina Secreta. eh, lo que va haciendo Blavatsky un poco, y por supuesto con la ayuda de los maestros de sabiduría, va viendo distintas filosofías, por supuesto distintas tradiciones religiosas, lo va comparando con la ciencia moderna de aquella época, y va purgando, va diciendo, mira, en este punto Kant o Schopenhauer o el filósofo que sea, sí, estuvieron alineados con la doctrina oculta o con la sabiduría antigua, pero en estos puntos Kant y Schopenhauer o quien sea no estuvieron de acuerdo, ¿no? O se desalinearon o no estuvieron de acuerdo con la doctrina oculta. Entonces ella va purgando de alguna manera, va limpiando ciertos elementos de distintos sistemas filosóficos y no se amarra con ningún autor en particular. Ella dice, sí, en esto sí estuvieron de acuerdo y en esto no, en esto tenemos que ser sinceros y no hay punto en donde podamos unirlo. Después de que hagamos esa purga, esa limpieza de los distintos sistemas filosóficos que podamos estudiar, los tenemos que unir en un gran todo y tenemos que hacer un sistema filosófico robusto y que tenga sentido, por supuesto, con bases sólidas, fundamentales. Y finalmente, sintetizarlo en un todo, que es una de las grandes habilidades que cada uno de nosotros tendríamos que aprender, porque nos gusta desarrollar, nos gusta explayarnos, nos gusta expandir más de lo que es, pero el poder de síntesis de repente nos complica un poco, sobre todo a los teósofos o conferencistas teósofos, que nos gusta explicar muchas cosas. Debemos establecer un valor teosófico a cada sistema filosófico. Y yo creo que lo más importante de un sistema teosófico puede ser establecer un sistema amoroso, compasivo, y por sobre todas las cosas que sea práctico, ¿ya? Que no solamente la filosofía se quede en algo teórico, sino que podamos utilizar todas estas herramientas que nosotros conseguimos con estas conferencias o con otras conferencias para nuestra vida propia. Entonces tiene que ser práctico, no se puede quedar solamente en el ámbito teórico todo esto. Y la traducción de textos teosóficos que contengan material útil para el estudio de la teosofía. Todavía queda mucho material, sobre todo que no está en español, y que sería muy interesante que cada vez más personas se uniesen a este trabajo, porque es realmente un trabajo de investigación y es muy atenuante. Muchas de estas personas que se dedican a traducir ciertos textos teosóficos realmente, si bien se les pone una pequeña notita dentro de cada uno de los libros que fue traducido, pasan prácticamente al anonimato y el trabajo de traducción es realmente complejo. Entonces deberíamos agradecerle a todas estas personas que están dedicadas, obviamente, a ese trabajo de investigación. Vamos a pasar a la otra parte. Ya hablé un poco de lo que ocurre en la mayoría de las logias o ramas externas o exotéricas también. Y vamos a pasar a la parte más compleja o lo que nos cuesta más, que es la investigación esotérica o más interna, podríamos llamarle. El primer tema es la investigación sobre los fenómenos ocultos. Y lo primero es descubrir y clasificar las fuerzas y acciones ocultas de la naturaleza y el ser humano. ¿Y cómo se hace esa comparativa? ¿Cómo todo lo que está creado dentro del universo, dentro de la naturaleza, hace una relación con el ser humano? El señor Taimi, por ejemplo, en La renovación de sí mismo, empieza un poco explicando cómo se construyó, por ejemplo, el universo, cómo se manifestó el universo y cómo en algún punto el ser humano logra ser parte de toda esta unidad o de un sistema armónico dentro de todo esto. Entonces, deberíamos empezar a estudiar o a reflexionar sobre esta fuerza y acción oculta que ocurren en distintos planos y cómo nos afectan a cada uno de nosotros.
se requiere una preparación adecuada. Habitualmente se recomienda la guía de un discípulo o de un adepto. Ojalá que alguno de nosotros tenga la ayuda, obviamente, de un discípulo, de un adepto. Y hay muchas fuerzas o energías que circulan internamente a través del ser humano que son muy fuertes y si no se tiene las indicaciones o las instrucciones adecuadas de un discípulo, de un maestro de yoga, de un adepto de sabiduría, esas fuerzas que transcurren internamente pueden hacerle mucho daño a una persona si es que no están bien direccionadas, si no son adecuadas. Para que se hagan una idea, yo siempre doy la analogía de que conectarse con esta energía de la naturaleza es como meter los dedos a la corriente. Y uno se puede sobrecargar de energía si es que está bien direccionada y si nuestros vehículos de conciencia están bien purificados, pero en muchos de los casos nosotros nos electrocutamos con la electricidad al meter los dedos a la corriente y eso puede traer daño irreparable para una persona que no está purificada o no tiene la ética desarrollada. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy serios si hay alguna persona interesada, obviamente, en practicar y estudiar sobre fenómenos ocultos. Y el método es la observación y la aplicación de criterio oculto. El método es la observación y la observación tiene que hacerse de instante en instante, de momento a momento. En ningún momento el aspirante que quiera hollar el sendero puede dejar de observar sus emociones, sus pensamientos, las cosas que hace. Y por supuesto que para estas personas no es gratuito recibir la enseñanza directa de un discípulo o de un adepto, tiene que cumplir ciertos criterios. Y a ciertos criterios me refiero con ciertas reglas, ¿ya? Y eso puede ser transmitido solamente internamente a algunas personas, esas reglas que se deben cumplir para recibir instrucción directa de algún discípulo, de algún adepto. Vamos a pasar al ocultismo. Y el ocultismo tiene que ver cómo lo presenta la historia, bueno, de la humanidad, de la construcción del universo, pero desde el punto de vista de la ciencia oculta. Nosotros sabemos que la ciencia moderna tiene otro punto de vista muy distinto, y lo primero que vamos a hacer es la investigación sobre las leyes de la reencarnación y karma. ¿Ya? Que esto también se hace, creo yo, en muchas logias teosóficas, pero sin saberlo, consciente o inconscientemente, sí estamos haciendo ocultismo. Por ahí en unas cartas del maestro dice que le dice al señor Sinet que él tiene que estudiar los dos diamantes externos de la tradición budista, que son karma y nirvana. Y un poco creo que también entre líneas le está diciendo la reencarnación. Y hay otros 5 diamantes ocultos dentro del budismo que el maestro no quiso hablar mucho más de eso porque lo que nos corresponde ahora en este momento a nosotros, que todavía no tenemos la suerte o hay alguno que esté presente y que sí lo haga, pero hay algunos que todavía no tenemos la dicha de conocer un discípulo o un adepto que nos enseñe directamente. Entonces, para nosotros, para nuestro nivel, karma y reencarnación es lo que tenemos que estudiar. Y la investigación, por ejemplo, de la antropogénesis, sabemos que la teoría de Darwin dice algo muy distinto de cómo fue la evolución humana de lo que dice el ocultismo. Y para esto lo único que puedo recomendar es tener la mente abierta. ¿Ya? Yo, como les decía anteriormente, yo vengo del mundo científico moderno. Entonces, esta enseñanza particular de la antropogénesis a mí me costó mucho interiorizarla. Em, Me fui por otras líneas de investigación. Después me dediqué como más enfocado, obviamente, a la antropogénesis, pero dentro de los primeros estudios creo que es muy difícil, sobre todo con una persona con condicionamientos, con sesgos científicos modernos, como yo, por ejemplo, empieza a estudiar directamente antropogénesis como lo presenta el ocultismo, puede ser que haya una desmotivación muy temprana antes de conocer las bases de la teosofía. La investigación sobre la cosmogénesis.
Y también lo mismo, hoy en día la teoría más aceptada sobre la cosmogénesis es sobre podríamos decir, la expansión del universo es el Big Bang, como lo conoce la ciencia moderna. Pero también sabemos que la cosmogénesis, como lo presenta la doctrina oculta, es muy distinto. Y incluso dice que el Big Bang proviene solamente de un punto de conciencia o un punto de materia en donde estaba acumulada y de ahí se empieza a expandir. Y en algún momento habrá una disolución o terminará de crecer el universo. Hoy en día los científicos modernos dicen que el universo no para de expandirse, incluso que se está acelerando su expansión. La cosmogénesis, como lo presenta la doctrina oculta, dice que en algún momento esa aceleración va a terminar y se va a volver a recoger o se va a disolver, se va a volver a disolver un universo y que este ejercicio lo hace repetidamente o infinitamente. La investigación sobre las leyes del discipulado. Y creo que lo que más nos puede acercar en este momento a entender un poco cómo podemos acercarnos a este sendero es justamente con a los pies del maestro. Y hay otros textos que también nos pueden ayudar, como Luz en el Sendero o La Voz del Silencio. Y por último, la investigación sobre las misiones de los grandes ocultistas, qué es lo que hicieron, qué dificultades pasaron a través de su vida, cómo las resolvieron y cuáles son los avances que hicieron en favor del ocultismo. Y el último tema de investigación es la investigación sobre la metafísica oculta. Y no voy a poner a desarrollar cada uno de estos temas. Yo creo que cada uno de estos temas se puede hacer una conferencia completa de cada uno. El axioma de lo absoluto es como el todo finalmente propone una especie de espacio abstracto para que en algún momento se pueda manifestar un universo o varios universos. Es la totalidad y es la raíz de todo sin tener alguna conexión con los procesos manifestados. ¿Ya? El axioma de la unidad. Y estos, los tres siguientes me gustaría como tratarlo en un conjunto, porque dice el axioma de la unidad, el axioma de la dualidad y el axioma de la Trinidad. ¿Y cómo puede ser que estas tres cosas puedan estar unidas, ¿cierto? Puedan existir las tres juntas. ¿Cómo podemos internamente comprender que todos somos uno, que todos tenemos un mismo espíritu que compartimos y estamos unidos a esa alma universal? ¿Y cómo podemos entender al mismo tiempo que también somos una dualidad, que tenemos tanto un espíritu como materia? O esta dualidad también se ve, por ejemplo, en el hombre y la mujer, o femenino masculino, o el día y la noche. ¿Cierto? Se puede ver de distintas formas. El axioma de la Trinidad, cómo desde este espíritu y materia que estaba antes, surge entre medio algo que une a esta dualidad, como lo llama la doctrina oculta, le llama Fojar. Entonces, ¿existe una o existen dos o existen las tres al mismo tiempo? Son axiomas de la naturaleza que, según la doctrina oculta, se cumplen siempre. Todo está en unidad, todo es una dualidad y todo al mismo tiempo también tiene su parte trina. Es increíble, o sea, la metafísica de verdad creo que les da, para algunos solamente es poder estudiar esto, y no solamente estudiarlo, reflexionarlo, sino que los axiomas en algún momento se tienen que ver, se tienen que observar, no solamente en la naturaleza, sino también se tienen que observar internamente. Entonces, llegar a tener esa percepción de lo que ocurre con cada uno de estos axiomas, pero a nivel interno, es algo demasiado grande. El axioma de lo infinito, y aquí me remito nuevamente a la ciencia, se puede ver también lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño. Y ahí es donde todavía los científicos no se ponen de acuerdo, porque para lo infinitamente pequeño ocupan la cuántica y para lo infinitamente grande ocupan otras leyes de la naturaleza. Pero ¿cómo definir qué es lo infinitamente pequeño o qué es lo infinitamente grande? Entonces,
el axioma del si uno logra ver esto, podría ser en algún momento esta conexión. Y han estado buscando los científicos modernos, tratando de resolver la teoría del todo, que une la relatividad con la mecánica cuántica. Todavía no se ha podido resolver y no sé si no teniendo en cuenta otros planos más internos de la naturaleza, en algún momento de la humanidad vamos a lograr ver la solución de ese problema que aún tienen los científicos. El axioma de la causalidad. Todo tiene su causa anteriormente, excepto lo absoluto. Es lo único que no tiene una causa por la cual existir. En lo absoluto existe per se, podríamos llamarle. Todo lo demás que aparece en la manifestación tiene una causa de ser. Vamos a hacer un ejercicio muy burdo quizá. Yo nací de mi madre nació de mi abuela, mi abuela de mi tatarabuela y así. Y seguramente hubo un inicio en la humanidad, se inició una raza, que estamos en la quinta, según la doctrina oculta actualmente. Antes hubo una cuarta, antes hubo una tercera. Antes hubo otras razas que eran etéreas, que no se presentaban físicamente y así podemos irnos. Todo haciendo ese ejercicio tiene una causa anteriormente y lo podemos ver como una acción. Y el axioma del equilibrio, que su expresión del axioma del equilibrio es la ley de armonía. Y lo podemos ver también como un poco en la ley de karma. Cada vez que se produce un desajuste o una desarmonía dentro de nuestras acciones o lo que nosotros hacemos, el axioma del equilibrio propone que eso se vuelva obviamente a reajustar o a restablecer como normalmente debería ser el proceso evolutivo. Tipología por grado, yo quise basarlo principalmente en algunos textos. Es muy distinto estudiar, por ejemplo, textos básicos dentro de una logia teosófica, intermedio o avanzado. Dentro de los básicos puse Teosofía explicada, Bosquejo teosófico, Fundamento de Teosofía, El espacio, el tiempo y el yo, Teosofía para el siglo XXI, que estuve con Carlos Pérez en España. Retomo un poco con lo que estaba comentando. Es muy distinto estudiar distintos, si van a tomar un texto base dentro de los estudios de logia o de los estudios de rama, es muy distinto tomar un texto básico, un intermedio o incluso un avanzado. Yo hice esta división o esta clasificación, pero ustedes también pueden hacer la suya propia. Quizás por ahí, no sé, karma, ustedes lo dejan como texto básico y yo lo dejé como texto intermedio. O la clave de la teosofía también, como alguno de ustedes lo puede dejar como texto básico o texto intermedio. Cada uno debe hacer su propia clasificación y ver qué es lo que le sirve mejor a cada una de las logias. En los textos intermedios les puse karma, dharma, la ciencia de la yoga. Quizás la ciencia de la yoga en algunos casos puede ser un texto avanzado. Como les dije, cada uno tiene que hacer su propia clasificación. La clave de la teosofía, reencarnación, los chakras y páginas de un viejo diario. ¿Qué página de un viejo diario? Lo nombré anteriormente. Ojalá que todos los miembros de la sociedad teosófica pudiésemos conocer más de la historia de nuestra institución a la que pertenecemos. Y los textos más avanzados como Isis sin velo, las cartas de los Mahatmas, Doctrina Secreta, Diálogo de la Logia Blavatsky, los Collective Writing, que son como 14, 15 tomos, y La Voz del Silencio. Que La Voz del Silencio es un texto muy chico, pero escrito en prosa, es una especie de poesía. Sirve para profundizar mucho y sobre todo para los instantes de meditación que pueda tener cada uno. ¿Cuál es el beneficio o los contras que puede, si en sus logias teosóficas utilizan alguno de estos textos, básicos, intermedios o avanzados? Los beneficios de utilizar textos básicos, intermedios, es que es mucho más entendible, ¿ya? Entonces, eso puede generar mayor conocimiento, que las personas siempre ocurre, o casi siempre ocurre, que una persona domina más ciertos temas que otra y se vuelven las logias teosóficas como que dependan de una sola persona. Entonces la idea es hacer un trabajo en conjunto, que podamos entre todos aportar desde nuestra propia visión, desde nuestra propia perspectiva, los conocimientos y así enriquecemos la actividad y la vitalidad de una logia. Se necesita conocimiento básico del vocabulario para, por ejemplo, leer
textos más avanzados como la doctrina secreta. Para la doctrina secreta, por ejemplo, derechamente hay que tener estudios de filosofía un poco más desarrollados, creo yo, desde mi perspectiva. Las cartas de los Mahatmas tienen mucho lenguaje teosófico y complejo, muchas palabras en sánscrito. En algunos momentos el maestro se pone a hablar hasta en francés. Hay que entender incluso el contexto histórico en el que fueron escritas algunas cartas. Entonces es muy complicado, creo yo, estudiar textos así. Si se pueden hacer grupos de estudios que estén enfocados a eso, bienvenido sea. Pero tienen que hacerse conscientes de estas dificultades cada uno de nosotros. Es más fácil generar intensidad y participación. Y yo lo que creo que eso es lo que genera actividad o energía dentro de una logia teosófica. Mientras más participación, vamos a hablar también de la intensidad en la intensidad, o más que la intensidad, la dinámica, obviamente, de una logia teosófica. Y poner un texto básico intermedio que genere más participación, que genere más interés dentro de una persona que recién está conociendo la teosofía, puede generar obviamente mayor vitalidad a una logia. ¿Qué puntos en contra puede tener el elegir estos textos básicos? Genera cierta ansiedad en algunos miembros. O sea, siempre y sobre todo nosotros decimos, oye, me gustaría ya conocer más en profundidad algo, me gustaría estudiar la doctrina secreta, me gustaría estudiar las cartas de los maestros, me gustaría estudiar la voz del silencio o cualquier otro texto, o Isis sin velo, cualquier otro texto. Entonces empieza a generar mucha ansiedad el estar ocupando siempre textos básicos, intermedios. eh, y eso también tiene que ser regulado y no generar como falsas expectativas dentro de las personas. El riesgo de aburrimiento también es uno de los factores que puede tener el estudiar textos básicos intermedios. Se pueden algunos miembros retirar de las logias teosóficas. Es un poco el efecto que les comentaba al principio, que nosotros tenemos quizás muy buenos cursos introductorios, pero existe como una especie de desconexión entre lo que ocurre en los cursos introductorios, que hace que los miembros se integren a las logias, pero cuando llegan o se insertan en los estudios teosóficos, puede ser que la persona se aburra porque eh, tenía otras expectativas de lo que iban a estudiar, pensaba que iban a estudiar otros textos de otra categoría, y eso puede generar aburrimiento y finalmente que una persona se retire dentro de la sociedad teosófica. Entonces también hay que estar consciente de eso y tratar de regularlo. Y utilizar los textos más avanzados lamentablemente genera mucha distorsión, porque muchos de nosotros tampoco tenemos las bases fundamentales de la teosofía, no las tenemos bien consolidadas interiormente, no las hemos interiorizado, no las hemos comprendido bien, tampoco conocemos mucho del vocabulario, es muy difícil aprender el vocabulario teosófico. Entonces yo eso es una de las recomendaciones que siempre le hago, sobre todo a los miembros nuevos, que traten de comprender y estudiar, reflexionar sobre el vocabulario teosófico. De hecho, hay palabras, por ejemplo, como budji o budi también se le dice en español, em, que desde el punto de vista hinduista se ve como un aspecto de la mente, pero desde el punto de vista teosófico es un aspecto del alma, el aspecto sabiduría del alma o el aspecto intuitivo del alma. Entonces, si yo digo budji o budi, también como se dice, como lo dicen algunas personas, con respecto a qué lo estamos diciendo, ¿lo estamos diciendo desde la perspectiva hinduista o lo estamos diciendo desde la perspectiva teosófica? Entonces, hay que estar como muy coordinado en ese sentido cuando empezamos a hablar de distintas tradiciones o del vocabulario teosófico. Pero lo más importante, y los quise englobar entre los dos, si vamos a estudiar, si decidimos estudiar por tema o decidimos estudiar por grado, ¿qué es la pregunta más importante que deberíamos hacernos? Ahí los dejo pensando un poquito. ¿Qué es lo que más sirve a los demás? Porque sobre todo cuando uno elige un tema o un texto de estudio o la metodología de estudio que va a estudiar una rama,
uno siempre piensa en uno mismo, porque la naturaleza egoísta del ser humano es muy fuerte, es muy materialista, entonces uno piensa en lo que uno quiere hacer, en lo que uno le gustaría reflexionar, en lo que uno le gustaría meditar, pero nunca pensamos qué es lo que le sirve a los demás, qué es que le sirve a mis compañeros que están tratando de trascender el mismo sendero que estoy tratando de hacer yo, cómo alivio el sufrimiento de las demás personas, cómo disminuye la cuota de dolor que existe en la humanidad. Entonces, siempre, y sobre todo, si tienen dudas de estudiar algún tema o grado, yo les recomendaría, pregúntense esto, ¿qué es lo que les sirve más a los demás? Y ahí las respuestas van a aparecer internamente y van a aparecer prácticamente automáticas. Entonces, es una cuestión más de buscar preguntas, más de que empezar a coordinarse. Y eso, por supuesto, se busca internamente. Vamos a hablar sobre la tipología de la dinámica. ¿Qué es la dinámica? ¿Qué dice el yoga sobre la dinámica o la vitalidad o la energía? Dice, la índole de los medios empleados puede ser suave, moderada o intensa. Y aquí creo yo que los medios empleados, desde el punto de vista de la yoga, son los vehículos internos de conciencia. Son el vehículo físico, por supuesto, el vehículo vital del ser humano, el vehículo emocional es muy importante dentro del estudio dentro de una logia teosófica y cómo aporta esa vitalidad dentro de la rama misma. El estudio intelectual, yo creo que siempre se desmerece un poco el trabajo intelectual que se puede hacer, pero tiene su participación y tiene su beneficio dentro de una logia teosófica. Y por supuesto los medios espirituales, que son los más importantes que podamos ejercer o expresar dentro de una rama. Y la yoga dice que esto puede ser de manera suave, moderada o intensa. ¿Ya? Y dice también, eso es del Sutra 22 de los Yoga Sutra de Patanjali, dice también que Samadhi está más cerca de los que la desean con intensa fuerza, los que ocupen los medios empleados, los distintos vehículos de conciencia, con cada uno intensamente, con el vehículo emocional, con el vehículo mental, con los vehículos espirituales o los principios espirituales o los principios del alma, si se le quiere llamar mejor. Todo eso con intensa fuerza, con intensa vitalidad, con intensa energía. Samadhi, para los que bueno, hay distintos grados de Samadhi y uno trata de hacer esta conexión integral con el todo, con sus distintos vehículos de conciencia, cuando uno intenta acceder a los grados más altos de conciencia de Samadhi o intenta perfeccionar la técnica de Samadhi. La técnica de Samadhi, si no me equivoco, empieza con el Sarvitarka, si no me equivoco, dentro de él. Y Sarvitarka dice ahí en los Yoga Sutras que combina mucho la parte racional lógica de la mente con la parte intuitiva de la mente. ¿Ya? Entonces, al principio, los primeros ejercicios o este estado primario cuando uno empieza a utilizar la técnica de Samadhi, dice que va a haber una especie de dualidad en la mente. Van a haber aspectos que sí son lógicos, racionales y corresponden más a la mente inferior. eh, y aspectos intuitivos y va a ir intercalando entre uno y otro. Va a acercarse a la sabiduría integral o a la sabiduría que lo abarca todo y en algunos casos va a trasladarse también a los aspectos de la mente inferior en donde va a ocupar el raciocinio y la lógica. ¿De qué depende? Y aquí les dejo una pregunta también para, yo solamente les puedo dar recomendaciones, sugerencias, pero es bueno que cada uno obviamente responda a estas preguntas internamente y que parte de esto lo lleve a su casa. Y si algo de esto les sirve, yo no pretendo que todo esto que les estoy diciendo les haga sentido a cada uno de ustedes. Pero si se llevan dos cosas dentro de la presentación que,
que les haga sentido, que lo encuentran coherente, que digan, oye, sí hay un aspecto para mejorar internamente y por supuesto también en mi propia logia teosófica, me voy a llevar esto que dice Alejandro y lo voy a presentar, y lo voy a traer y lo voy a llevar a mi logia. Pero ¿de qué depende? Y como les digo, es solamente una sugerencia, recomendación mía. ¿De qué depende de la intensidad de la investigación? Creo yo que es del interés. Y aquí podemos tener distintas perspectivas entre qué es tener real, genuino interés y qué es ser, por ejemplo, ambicioso o codicioso. Y creo la gran diferencia que existe entre las dos cosas es que el interés es individual y la ambición siempre uno se compara. Bueno, lo vamos a ver desde el punto de vista más material. Uno, por ejemplo, por hacer su trabajo laboral, recibe una remuneración. ¿Pero por qué lo estoy haciendo? ¿Por tener más que el otro? ¿O estoy haciendo mi trabajo porque me gusta hacer mi trabajo? Ya, bien material. Desde el punto de vista intelectual, me interesa estudiar algo, me interesa estudiar teosofía, me interesa cualquiera de los temas que propuse anteriormente, me gustaría estudiar filosofía ocultista, por decir cualquier tema. ¿Por qué lo estamos estudiando? Porque realmente tengo un interés genuino que proviene de algo más profundo, o quiero ser, o quiero sobresalir dentro de mi logia, quiero hacer conferencias dentro de la FTI, quiero que las personas se identifiquen conmigo, etcétera. Quiero tener una imagen de renombre, por decirlo de alguna manera. Entonces, siempre cuestiones internamente por qué están haciendo las cosas. Y eso también le va a dar cierta respuesta automática. La tipología social. Y aquí lo dividí en tres grupos. Para no miembros de la sociedad, para las logias teosóficas y la vida interna. Dentro de los... puse tres características para comunicarse, obviamente, con personas que no son miembros de la sociedad teosófica. Se debe utilizar una filosofía básica. Creo que empezar a utilizar nombres como Blavatsky, Leadbeater, quizá obviamente ciertos rasgos de la doctrina oculta, pero quizá en aspectos que puedan ser de fácil entendimiento. No se debe complejizar mucho esto cuando uno está conociendo a una persona o tiene la posibilidad de hablar que no es miembro de la sociedad. Técnicas de autoayuda básica, ahí hay distintos textos, yo los nombré en algún momento. No se debe complejizar tampoco mucho. Por ejemplo, para mí, en algunos casos, Krishnamurti, cuando ocupa o en sus discursos nombra ciertas métodos, él está en contra del método, pero yo lo voy a nombrar de esa manera, ciertos métodos de percepción, de observación de lo que está ocurriendo internamente. En algunos casos puede resultar eso muy difícil para las personas que no son miembros entender como la filosofía de Krishnamurti. Entonces tenemos que tratar de buscar formas mucho más amigables, mucho más amenas de presentar la teosofía. Y lo último que puse es evitar el sánscrito, lenguaje desconocido en Occidente. Tiene que ser, tratar de ser sencillo y alcanzable. Lo de las logias teosóficas, yo puse ahí dos cosas, pero lo voy a dejar para el final, porque me gustaría profundizar en eso un poco más después. Y lo de la vida interna, si bien la vida interna, obviamente nadie más que uno puede saber qué es lo que ocurre en los planos internos de cada uno, tenemos que pensar la vida como una especie de escuela o una universidad y estamos tratando de realizar nuestra tesis o estamos realizando nuestro examen. Vamos a hacer un examen en un tiempo más. Entonces, en cada momento de la vida o en cada día, la vida nos presenta obviamente cierta dificultad y uno tiene que estar estudiando, tiene que estar meditando y tiene que, por supuesto, estar sirviendo. Esos son los exámenes que nosotros tenemos. Así como se hace en la escuela, yo, como les dije, tuve la suerte que me dieron mis padres de poder ir a la universidad,
pero tenemos que verlo, tratar de ver la vida así. A los pies del maestro tiene varias sugerencias para la vida interna o para hollar el sendero de sabiduría. Y como les dije, quiero ahondar un poco más en las logias teosóficas porque esto es lo que realmente deberíamos empezar a hacer en las logias eh, o en las ramas teosóficas. En algún minuto llegar al inquirir meditativo. Yo no soy experto en inquirir meditativo, no soy coordinador de inquirir meditativo, pero he estado en algunas sesiones en donde sí he tenido la suerte y la dicha de estar personas que manejan muy bien esta metodología, así que ojalá se pueda replicar en algún momento en la mayor cantidad de ramas teosóficas. Y lo que dice también las logias teosóficas, que es un libro compuesto de 3 textos de Annie Besant, Leadbeater y Browning, que también menciona qué es lo que ocurre en los aspectos internos y ocultos de una rama teosófica y también nombra varias sugerencias y recomendaciones que pudiesen hacer los miembros dentro de él. ¿Qué es lo más importante del inquirir meditativo y la investigación teosófica dentro de las logias? Lo primero, no memorizar. Y nosotros estamos acostumbrados a memorizar y traer reflexiones y traer citas de distintos autores de Blavatsky, de Leadbeater. Entonces, tal como les decía al principio, la idea del inquirir es en algún momento hacerse consciente de algo nuevo, algo nuevo que esté internamente. Pero ¿cómo uno va a estar dispuesto a recibir eso que es nuevo, aquello que es nuevo, si uno está lleno de distintos pensamientos, de distintas emociones, de varias cosas? Entonces, lo primero de todo es vaciarse para que eso que es nuevo pueda surgir en algún momento. La observación. La observación, por supuesto, de instante en instante, de momento a momento, hay que tratar de hacerlo incluso dentro de las logias teosóficas, no solamente llegar al instante colaborativo de presentar algo, porque si hay algo que viene del corazón, sí presentarlo a la logia, sí presentarlo a la rama, y ver yo, cuando alguien expresa algo, verme a mí mismo, decir, oye, me siento bien o no me siento tan bien, reconocer eso y estar atento en cada instante a observarse, aprender, tal como les decía anteriormente, para poder aprender tenemos que empezar a soltar cosas y es lo que más nos cuesta, desapegarnos, eh, tener nuestro hábito, hacernos conscientes de nuestro hábito, de nuestro sesgo. Entonces, se nos vuelve muy difícil aprender así en la forma que vamos, siguiendo con nuestros condicionamientos. Entonces, ahí hay una sugerencia que puedo. El meditar tiene mucho, bueno, quizás sea un poco difícil hacerlo dentro de una logia, quizás esto se va más para la vida interna, y la meditación tiene varios beneficios, pueden ser innumerables, pero lo principal es que la idea de la meditación es tratar de trascender desde los planos materiales o desde los planos personales de la conciencia a tener percepciones más espirituales o percepciones del alma. La atención, y no solo, y yo aquí quise hacer quizá una diferencia entre lo que es la observación y la atención, en el sentido de que cuando digo observación hablo de lo interno, pero también es muy interesante poner atención a todo. Hay veces que yo he tenido la suerte de hacer logia y escucho a algunos pajaritos que están haciendo como logia con nosotros, están haciendo rama teosófica con nosotros. Es muy interesante mientras también o incluso escuchar el silencio que se produce en alguna rama. Nosotros, no sé por qué, bueno, por distintos motivos, tengo ideas, pero le tenemos mucho miedo al silencio. Entonces, cuando hay mucho silencio en una rama teosófica, hay algunas personas que les gusta hablar, como a mí, por ejemplo. Entonces, pero en algunos momentos quizás sería bueno poner atención a esos instantes de silencio. ¿Qué es lo que ocurre en esos instantes? No sé si en algún momento hemos podido hacer ese ejercicio. No aprobar o desaprobar. Esto yo creo que lo hacemos constantemente, yo lo hago constantemente, no lo recomiendo, por supuesto, no hagan lo que yo hago,
Pero cuando está hablando a alguien, pues, puedo ser yo, puede ser cualquier conferencista, siempre estamos, oye, lo que dijo Alejandro no estoy de acuerdo. O sí estoy de acuerdo, o Alejandro está incorrecto en lo que dijo, o sí está correcto en lo que dijo. Y siempre estamos aprobando o desaprobando. En- pero, ¿realmente estamos haciendo el ejercicio que corresponde? ¿Estamos escuchando realmente? ¿O estamos juzgando antes eh, de poder escucharnos a nosotros mismos? Eso es también una pregunta que tenemos que hacernos siempre. Ya voy a terminar la presentación, como siempre lo lamento de extenderme tanto. Cuando investigar, esto es una frase de la señora Rada Bonnier, cuando investigamos juntos con seriedad en la búsqueda de la verdad, este es un trabajo de grupo que sirve al mundo, no solo a nivel externo, sino que llenamos la atmósfera psíquica con el ardor por la verdad y la fraternidad. Y lo que dice la señora Rada es realmente increíble porque no solamente dice que, claro, hacemos un beneficio quizá al grupo de personas que está reunida en ese momento, sino que hacemos un beneficio a la atmósfera psíquica mental de la humanidad completa. O sea, si hacemos un trabajo correcto, realmente tenemos la posibilidad de servir a la humanidad completa. Entonces, el trabajo que se hace en las logias teosóficas es realmente serio, es realmente importante y por favor, tomemos la relevancia cada uno de lo que estamos haciendo en las logias teosóficas. Aquí una frase de Henry Steele Olcott, de Páginas de un viejo diario. Dice, esta sociedad, dije, no era un cuerpo religioso ni caritativo, sino científico. Su objetivo era investigar, no enseñar, y sus miembros incluían hombres y también mujeres de varios credos y creencias. La teología significa la voluntad revelada de Dios. La teosofía, el conocimiento directo de Dios. La primera nos pide creer lo que alguien ha visto y escuchado. La segunda nos pide ver y escuchar por nosotros mismos. Y esto es muy interesante porque quizás muchos de nosotros también malentiende el objetivo de lo que es una logia teosófica. Que el objetivo de una logia teosófica es investigar, investigar todos en conjunto, investigar todos de la mano. ¿Ya? Pero muchos de nosotros vamos a escuchar principalmente, o sea, no queremos participar, solamente queremos aprender lo que dice alguien, lo que dijo alguien, lo que sale en un texto, lo que dijo este otro. Entonces la idea es en conjunto investigar. Y ahí, bueno, Henry Steele Olcott también nombra una diferencia notable entre lo que es la teología y la teosofía, perdón. La teología tiene que ver con los estudios principalmente y dice derechamente son estudios intelectuales, lo que alguien ha visto y escuchado. Y la teosofía nos pide a nosotros ver y escuchar por nosotros mismos. No que nadie nos diga nada, sino que internamente podamos escuchar nuestros propios corazones. Y voy a terminar con una frase del maestro. Dice, la mira del filántropo debe ser la iluminación espiritual de sus prójimos. Y quien quiera que trabaje con desinterés en ese propósito, se pone necesariamente en comunicación magnética con nuestros discípulos y con nosotros mismos. Y aquí el maestro nuevamente lo remarca. ¿Para quién vamos a hacer investigación teosófica? ¿Para quién vamos a hacer esta iluminación espiritual? Nosotros, ¿cierto? Siempre buscamos liberarnos del dolor y el sufrimiento nosotros mismos. Pero este trabajo siempre debemos pensarlo para lo que necesitan los demás. ¿Cómo alivio el sufrimiento de mi hermano? ¿Cómo disminuyo una cuota de dolor o de sufrimiento del prójimo, de mi núcleo cercano, de mi familia, de mi esposo, de mi esposa, de mi hijo, mi hija, las personas con que me relaciono, mi núcleo familiar, los miembros de la sociedad teosófica? Todo lo tengo que hacer en pos de los demás. Nada lo tengo que hacer por mí. Y eso es todo lo que les tenía preparado para cada uno de ustedes.
Lamento mucho haberme extendido tanto. Siempre le digo a Magali que esta vez me voy a controlar y quiero que me perdonen todos. Pero agradezco mucho el espacio que me dieron. Gracias, gracias Alejandro, gracias. Eh, va- Esperemos que este material que ha sido trabajado desde hace mucho por Alejandro sirva como una guía de ayuda a las logias, porque cada uno debe poner su granito de arena, que es muy difícil, las logias, porque llegan hermanos con una conducta ya preestablecida, pero hay que tratar y tratar, como dice el maestro, pero inténtalo. Y de eso se trata. Gracias Alejandro por todo ese esfuerzo y esperando que esto sirva de modelo para los que quieran tomar. A veces hay presidentes preocupados qué debemos hacer y puede servir de ayuda. Si así lo desean, va a estar en YouTube guindado gracias al trabajo que hace el equipo, entre ellos Chuy, Carolina, que ayudan a guindar los trabajos en YouTube. Carolina, las manitas son suyas. Y Gracias, gracias Alejandro nuevamente. gracias Magali y gracias Alejandro. Excelente conferencia y es una guía para el que está comenzando, para el que está intermedio y para el más avanzado. Excelente como nos los presentaste, me encantó. José, adelante. Muchas gracias por haber reunido toda esta información, no tan solo en las imágenes, sino todo lo que has ido comentando, que he llegado a pensar antes de que terminara que qué bueno sería de que todo esto estuviera escrito en alguna forma para que todos los que dirigen alguna logia o rama lo tengan como guía para tratar de que la difusión de la enseñanza se haga cada vez mayor y más profunda entre todos los que lleguen por primera vez y no se vayan tan rápido, como dijiste al principio, que habías visto que eso ocurría. De verdad que me ha encantado. Tiene muchas cosas que yo pensaba, como por ejemplo, yo no soy de los que he leído el completo hoja de un viejo diario y efectivamente la gran mayoría no lo hemos leído porque nos parece que es un volumen grande y que no tenemos el tiempo para leerlo y nos perdemos la historia de la sociedad teosófica. Y como esos dos o tres cosas que me llamaron mucho la atención, porque yo también he visto esas cosas y me ha preocupado que dejamos de que no se incremente las filas de la sociedad teosófica y dejamos a veces que se pierda por los problemas de los humanos, que a veces, aunque no lo entendamos, practicamos a veces hasta la envidia y toda una serie de otras cosas más y rechazamos a la gente. Muchas gracias y me encantó tu conferencia. Gracias José, gracias. Antes de pasar la otra manita, recuerda una vez estando, no sé si fue en Colombia o en Costa Rica con Doña Rada, yo le pregunté, ¿qué deberíamos estudiar así las personas nuevas que llegan a la logia? Dice, estudien la historia de la sociedad teosófica. Todos deben saber la raíz de esto, porque ahí hay mucho conocimiento. Eso me aconsejó ella una vez. Y ahora que José ese punto le llama la atención, lo recordé. Pero mientras tanto está Arturo. Muchas gracias. Alejandro, de verdad muy interesante, como se mencionaba, toda la compilación que realizaste, interesante como colocando los diferentes niveles, un trabajo que merece atención. Yo tengo un comentario al margen sobre la importancia de la escritura. Es decir, no se trata de leer un libro, sino, como mencionabas, explorar, investigar el significado de algunas palabras para
para encontrar un contexto en mi línea mental. La parte que quiero subrayar es la importancia de la escritura. Si hiciéramos una comparación de todo lo que hemos leído con lo que hemos escrito, pues hemos escrito muy poquito. Y la escritura no es propia de los escritores, es una condición, es una facultad del ser humano que al llevar la propia historia de nuestra vida, el diario o una memoria, nos permite identificar cuando revisamos alguna escritura de hace 5 años o más tiempo, cómo venimos avanzando y cómo venimos cambiando. De tal forma que al momento de escribir no abusamos de la memoria. Porque pues, la memoria tiene determinado funcionamiento y cuando se queda escrito, se queda plasmado. Alejandro, es mi comentario del valioso trabajo que presentaste. Si tienes algún comentario sobre la escritura, pues me daría mucho gusto escucharlo. Gracias, Alejandro. Sí, a ver, Arturo, em, para entender también un poco más, porque necesito entender un poco más el contexto de la pregunta, en el sentido, tú estás diciendo la escritura, bueno, los registros obviamente que se han dejado de los distintos autores teosóficos o de otras líneas de investigación, como el valor que tiene, como si lo pudieses como desarrollar un poco más. No, quizá no fui claro. Me estoy refiriendo a la propia escritura, el valor que tenemos nosotros como estudiantes, como investigadores, de auxiliarnos de nuestra propia escritura. Sí, mira, yo creo que es beneficioso. Lo que pasa es que ocurren dos cosas, son dos cosas distintas. De repente, obviamente, en una conferencia, eh, en el momento mismo que uno está hablando, exponiendo algo, van surgiendo ideas. Entonces, es como algo mucho más espontáneo de alguna manera. Entonces, si bien yo tengo como una especie de pauta, incluso en la misma presentación traté de estructurarla lo mejor que pude, en algunos momentos llegan ciertas ideas, me acuerdo de algunas cosas y lo presento. Pero hacer un trabajo con respecto a la escritura es un trabajo mucho más, eh, es como mucho más, no sé si la palabra correcta es más serio, pero uno tiene que tener mucho más cuidado, porque, por ejemplo, ahora yo cité a ciertas personas y de cosas que recordaba. A lo mejor yo no fui preciso en alguna cita o parafraseé ciertos autores, ¿ya? Pero cuando uno escribe trabajos, prácticamente se pide que la investigación sea muy cuidadosa, sea muy meticulosa. Entonces, si yo voy a citar a alguien que prácticamente no parafrasee, y ahí podemos tener incluso distintos ejercicios de traducción. Hay frases o distintos libros y dependiendo también de la edición en que uno va a citar algo, puede cambiar un poco el significado de eso. Entonces, eh, son trabajos distintos y cada uno tiene su propio valor. Entonces, yo personalmente yo no podría decir, oye, las conferencias son mejor o la escritura es mejor. Yo creo que son trabajos distintos y tienen un valor distinto. Sí, entonces, y creo que los dos trabajos sí se tienen que hacer, ¿ya? Sí se tienen que hacer. Entonces, pero con el trabajo escrito, creo yo que hay que ser mucho más cuidadoso. Ahora, eso sí. La ventaja, obviamente, que tiene estas conferencias que nosotros hacemos a través de Zoom es que quizás sean un poco más atractivas. Hay algunas personas que quizás no, tal como decía José de Miami, eh,
algunos ni siquiera tenemos tiempo para leer. Para mí es un texto básico que todos deberíamos leer en la Sociedad Teosófica, páginas de un viejo diario, ¿ya? Entonces, no tenemos ni siquiera tiempo para eso, y a lo mejor estas conferencias de Zoom nos acercan obviamente a esa, de una manera rápida, de una manera cercana y de una manera atractiva a esa enseñanza, sin tener que leer un libro completo o sin tener que hacer un trabajo de investigación completo. Pero son beneficios y cosas en contra que tiene cada uno de los tipos de investigaciones. Hay que hacerlo los dos, pero como te digo, hay que ser muy cuidadoso. Cada vez yo veo menos tipos de investigación del tipo escrito, y los que lo han hecho prácticamente ya tienen tienen como una especie de podio dentro de los mejores. Yo los nombré en algunos casos. Para mí Daniel Cadwell, Geoffrey de Barboca, Kurt Leland también, muy bueno, y bueno, Pablo Sender por ahí también hace trabajos de investigación muy buenos. Entonces, eh, son personas que quizá yo los veo extremadamente responsables y que tienen como cierta autoridad para poder hablar de algunos temas en específico y poder escribir investigación sobre algunos temas en específico. Mm. Sí, pues finalmente, y ya de mucho tiempo para acá, bueno, yo ya ni me acuerdo cuando escuché que sería interesante en la vida sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Sí, es decir, yo me quedo pensando como en el propio diario o mi propia escritura en mi vida, donde incuestionablemente el estudio de la teosofía, de la filosofía oculta, la espiritualidad, está dejando una huella muy significativa en mi vida. O sea, mi vida no es la misma si no tuviera yo esta inclinación por mis estudios espirituales. Era como una adición nada más, Alejandro. Gracias y dejo la palabra. Gracias. Gracias, Arturo. Enrique, adelante. Buenas, Alejandro. Muy interesante. Alejandro, me gustaría oírte. ¿Qué tú me aconsejas con respecto a qué debemos hacer, si seguir el mensajero o el mensaje que deja el mensajero? Gracias. El huevo o la gallina. Bueno, es que a mí no me gusta dar como ciertas respuestas a estas cosas. Después me comprometen, más encima que todo esto queda grabado y después van a decir Alejandro dijo esto. Entonces, eh, pero justamente ayer estábamos en una reunión teosófica, y yo en algún momento hice reflexionar a las personas que estaban presentes y les dije: oye, pensemos en el propósito de por qué estamos acá, de por qué estamos reunidos en la logia teosófica. ¿Estamos porque nos caemos bien, porque tenemos ciertas afinidades, porque compartimos algo? ¿O estamos por la enseñanza, por las bases fundamentales de la enseñanza teosófica? ¿Estamos por la fraternidad o estamos por el compañerismo? Que ojo, que es importante, creo yo, o sea, eh, avanzar solo también y también estamos en un proceso colaborativo, porque creo que muchos de nosotros compartimos que este sendero es realmente dificultoso, complejo. Entonces que nos acompañemos en un ambiente colaborativo es muy importante. Pero en el momento que ocurren situaciones difíciles, complejas, ¿con quién va a estar uno? ¿Va a estar con sus amigos? ¿Va a estar con las personas que tienen mejores afinidades? ¿O va a estar del lado de la enseñanza teosófica? Entonces ahí, ojalá que entre líneas se sobreentienda cuál es mi pensamiento con respecto a... Creo que las dos cosas son importantes, pero yo sí tengo una valoración especial por la enseñanza teosófica en sí mismo. Gracias, Alejandro, y te invito aquí a la República Dominicana para seguir hablando del tema en privado de eso.
Ah, es el mismo que me invitó la otra vez que hice la conferencia, qué bueno. Correcto, estoy esperando. Ya. Bueno, Carolina, ya vamos a terminar, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que tengo una manita levantada por ahí. Sí, tú. Y quiero recordar que hoy tenemos la oración de sanación de la Orden Teosófica de Servicio con nuestra querida hermana Lucila desde México. Y no sé si tenemos el plan divino, la clase que está con Francisco Cueva, Sí, y, y no sé si Martín está todavía, sigue de también, receso. Ah, también. ok. Hoy tenemos a nuestro querido hermano Martín. Ujú. Levanté la mano porque estoy en casa haciendo unas limpiezas de romper papeles. Y me entretengo rompiendo papeles porque muy jovencita entré a la Sociedad Teosófica. Y me he puesto a leer cuando el hermano decía que deberíamos escribir. Y me pongo a leer cosas y digo, wow, mira, yo pensé que no había caminado en la sociedad, que no había crecido ni una pulgada, pero veo que parece que tengo pulgada y media de aquella época, porque reviso y digo, ay Magali, ¿cómo no comprendías esto? Lo estás viendo como una niña. Bueno, y uno se va dando cuenta que verdaderamente ese nivel de conciencia va expandiéndose a través del estudio, de las charlas, de la enseñanza, de la meditación y el servicio. Así es que hagan ustedes mismos el resumen de la clase y vean ustedes mismos si lo que entienden en esa etapa de su vida. Guárdenlo y regístrenlo después, como me ha pasado a mí ahora. Bueno, cuídense mucho y Alejandro va a contestar algo. Sí, ya cortito, porque ya sé que todos quieren irse para sus casas y tienen otra actividad. Pero no, lo único está bien, yo creo que hay que mantener como una especie de equilibrio en lo que es la libertad de pensamiento, que es uno de los pilares fundamentales de la sociedad teosófica, pero sí ocurre que como es tanta la libertad que em, con la que se comprometen los miembros de la sociedad teosófica, de repente falta una especie de acompañamiento. Hay algunas, por ejemplo, sociedades teosóficas en Argentina, creo que hicieron como un mecanismo de tener, ¿cómo se llama?, padrinos de algunas personas. Entonces, cada vez que uno tuviese como una especie de duda, le consultabas a tu padrino para, con respecto a algún tema teosófico o alguna duda existencial. Mira, yo sinceramente no estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo, pero sí sé que hay que tener, y cada uno dentro de su propia sociedad, de su propia cultura, de su propio país, porque estas cosas cambian dentro del país de cada uno. Y por ejemplo, en las mismas cartas de los maestros menciona que cada uno de estos centros de logias teosóficas son centros autónomos. Cada uno debe elegir su mejor forma para poder transmitir la enseñanza. Entonces, si tú crees que esa es como una de las mejores formas, eh, quizás dar una guía, un material de estudio. Nosotros, por ejemplo, también aquí en Chile dábamos regalábamos ciertos libros como introductorios, que son A los pies del maestro, las cartas de John Algeo, algunos escritos de Clara Cott, cosas relativamente sencillas. Yo también di un listado de libros que se pueden estudiar de introductorio. Creo que es muy bueno estudiar primeramente el vocabulario teosófico, que es lo más complejo, y luego quizás ir a profundizar y ver cosas más desarrolladas o cosas más complejas. Pero siempre tener mucho cuidado en no transgredir el pilar de la libertad de pensamiento, pero sí haciendo un acompañamiento colaborativo, sobre todo con los miembros nuevos. Bueno, gracias Alejandro. Eh, hemos batallado y hemos llegado
y debemos sentirnos, a pesar de nuestros errores y nuestras torpezas, con un poquito de satisfacción al saber que este año 2025 la Sociedad Teosófica cumple 150 años de fundada. 150 años que se dicen fácil, pero ¿cuánto tiempo hemos tratado de llevar la antorcha del conocimiento entre viento y marea? Hemos tratado de que permanezca de pie esa enseñanza. Y gracias a los jóvenes que traen su granito de arena para dejarlo ahí y poner lo que su conciencia ha despertado en el mundo, en ese mundo normal de la sociedad, y puedan ayudar a aquellos que llegan con desconocimiento, con inquietudes, los puedan ayudar de la mejor forma. Eso a nosotros los más viejitos nos da un poco de tranquilidad, saber que lo que hicimos lo podemos entregar a los jóvenes. Eso es muy lindo y mi gratitud a todos los jóvenes porque tienen la valentía de hacerse cargo del proceso de ayudar a la humanidad. Bueno, nos despedimos y hasta otro día, Alejandro.